Bienvenidos y bienvenidas una vez más al módulo 1, esta vez a la lección 2 del curso de Derechos Humanos con enfoque de salud, para los miembros del Departamento de Salud de la Municipalidad de Maipú. El módulo 1, como recordarán, se refiere al marco general, mirada global, a los derechos humanos de salud. En la lección 2 vamos a tratar sobre la OMS y la OPS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud. Dentro del contenido de la lección vamos a estudiar quién es la Organización Mundial de la Salud, qué es la Organización Panamericana de Salud, los pasos que han ido dando en materia de salud, las relaciones de la salud con los derechos humanos. Vamos a ver la definición de salud y la definición de salud pública, y vamos a hablar de las fuentes de derechos humanos, de los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes y no vinculantes, tanto a nivel universal como a nivel regional. También vamos a ver las fuentes no vinculantes de derechos humanos. Los objetivos en general son, como ya les dije, vamos a describir, definir, reconocer, distinguir e identificar. Y con esto vamos a dar el segundo paso al conocimiento general de los derechos humanos, que vendría siendo como la institucionalidad para aplicar el derecho de salud a nivel universal y a nivel regional. Primeramente, vamos a ver lo que es la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es un organismo de las Naciones Unidas que es el organismo especializado en salud de las Naciones Unidas. Se creó el 7 de abril de 1948 y en su constitución establece como objetivo que todos los pueblos gozan del máximo grado de salud del que puedan disfrutar, y define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Está formada por 195 miembros. Todos los países que sean miembros de las Naciones Unidas pueden llegar a ser miembros de la OMS aceptando su constitución. Esto también quiere decir que no todos los miembros de las Naciones Unidas son miembros de la Organización Mundial de la Salud, porque no han aceptado su constitución. O muchas veces, siendo miembro de las Naciones Unidas y siendo miembro de la Organización Mundial de la Salud, se retiran de la Organización Mundial de la Salud por diferentes razones. Hay muchos países que a raíz de la pandemia han manifestado, como Brasil o Estados Unidos, han amenazado como retirarse de la organización. La organización, una de las maneras en que se mantiene económicamente es con el aporte de los miembros de esta. Por lo tanto, el hecho de que se retiren y de repente países importantes que va a dejar de recibir fondos la Organización Mundial de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, es decir, la oficina a nivel americano, que está especializada en salud, desempeña un papel central en la promoción y protección del derecho a los individuos al goce del más alto nivel posible de salud, o el Estado o el derecho a la salud y otros derechos humanos relacionados. Básicamente, la Organización Panamericana de la Salud busca asegurar la protección de la salud como derecho conforme a la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y otros instrumentos internacionales de derechos humanos en salud que vamos a ver un poco más adelante. La Organización Panamericana de la Salud fue fundada en 1902, ¿ya? Es la agencia internacional de salud pública más antigua del mundo. Cuenta con 35 estados miembros del área del, ¿cómo se llama?, de América y del Caribe, ¿ya? Tiene también miembros asociados, miembros participantes,
y miembros observadores. Como miembros asociados tiene a Puerto Rico, Aruba, Curazao y San Martín. Como miembros participantes tiene a Francia, al Reino Unido y a Holanda. Y tiene 2 estados observadores que son Portugal y España. Ahora veremos cuáles son los pasos cruciales, como a lo largo del tiempo, vamos a hacerlo como una línea del tiempo, que la Organización Panamericana de la Salud y la OMS han ido integrando en su quehacer para ir avanzando en las temáticas de salud. El primer paso fue la creación o la constitución de la Organización Mundial de la Salud en el año 1946. Pasó a ser el primer instrumento internacional que reconoce el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York el 19 de junio al 22 de julio de 1946 y firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 estados y entró en vigor el 7 de abril de 1948. Las reformas posteriores se han incorporado al texto actual. Es decir, en ese minuto no todos los miembros de la ONU fueron integrantes de la OMS, sino que posteriormente se fueron incorporando los países. Porque, como sabemos, todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas pueden ser miembros de la Organización Mundial de la Salud. En ese minuto habían 61 estados y ahora hay 195 estados. A principios de la década de 1980, la Organización Panamericana de la Salud comenzó a estudiar la forma en que las normas sobre el derecho a la salud se incorporaron de uno u otro modo en la Constitución Nacional de sus Estados miembros, y cómo los vínculos entre el goce de la salud y otros derechos humanos y libertades fundamentales se podrían reflejar en sus metas, objetivos y en la colaboración técnica entre países y dentro de los mismos. Es decir, lo que pasa es que no todos los estados miembros hasta el día de hoy incorporan el derecho de la salud en sus constituciones nacionales y en su legislación. Y la OPS ha sido la que ha ido fomentando o incentivando a los países a incorporar este derecho como un derecho constitucional. Y a partir de 1980 que empezó con esta tarea. Por tanto, en 1982, la OPS y otras oficinas regionales, en colaboración con la OMS y el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, formularon las primeras pautas éticas internacionales para la elaboración para la investigación, biomédica en seres humanos. Este documento se refería a los instrumentos de derechos humanos con herramientas esenciales útiles para la aplicación e interpretación de los principios generales de ética. En 1989, la OPS, en su empeño de investigar y estudiar la salud como derecho humano, publica el derecho de salud en las Américas, en el que se indica que 19 de las 35 constituciones de los Estados miembros consideran la protección de la salud como un derecho humano. El estudio yo se los dejé linkeado acá abajo. Aquí pueden ver y revisar el documento y leerlo como un complemento a esta lección, ¿ya? Entonces, desde 1980, ya en 1989, ya hace una investigación y publica qué Estados miembros consideran la protección de la salud como un derecho humano en sus constituciones. En 1990, también la OPS descubre que las violaciones importantes a los derechos humanos ocurren sistemáticamente en muchos países de las Américas en el marco de las obligaciones constitucionales e internacionales en los servicios de salud mental.
Por este motivo, la OPS organiza el Congreso Regional sobre la reestructuración de la atención psiquiátrica en América Latina, que se lleva a cabo en Caracas, Venezuela. En este congreso se adopta la Declaración de Caracas, donde se propone la reestructuración de la atención de salud mental de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Para la OPS, esta fue la semilla que nos ayudaría a comprender los derechos humanos y que podría utilizarse en nuestras intervenciones de salud. Aquí también les dejo el link de la Declaración de Caracas, pero igual se incluirán dentro del material complementario del módulo y de la lección. El 2002, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a través de la resolución 2002-31, nombra a un relator especial cuyo mandato se concentra en el derecho a la salud, tal como se estipula en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 12 de la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, así como el derecho a no ser discriminado, como se refleja en el artículo 5 de la Convención Internacional contra la Discriminación Racial. Yo les comenté en la lección pasada que cuando a través de los organismos internacionales, a través de la ONU, hay un tratado o una convención, ¿ya? Se nombra, hay una forma de controlar y estar periódicamente revisando que los estados cumplan con lo contratado o ¿cómo se llama? Lo comprometido al ratificar la convención. Y uno de los controles que se tiene o de las observaciones que se tiene es a través de los relatores especiales. Uno de los relatores, por ejemplo, hay relator especial, que es un chileno, en temas de migrantes, hay relator especial, ¿cómo se llama?, en temas de discriminación. Hay diferentes relatores y a partir de 2002 existe un relator en derecho de salud, que es específico para el derecho de salud. Aquí en este link ustedes pueden encontrar la resolución y también el mandato para el relator especial en temáticas de salud. Ustedes pinchan los links y van a ser redirigidos al documento. En el 2006, siguiendo los principios ya establecidos en la Declaración de Caracas, los Estados miembros de la OPS emitieron la resolución y documento técnico titulado La discapacidad, prevención y rehabilitación en el contexto del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y otros derechos relacionados, que explica los vínculos más importantes entre la salud y los derechos humanos de acuerdo con los tratados, normas, recomendaciones, directrices técnicas y decisiones de los organismos de derechos humanos. En el 2007, la Agenda de Salud para las Américas, que estaba cambiando cada cierto periodo de años, del 2008 al 2017, aprobada por los ministros de Salud de las Américas en la ciudad de Panamá, renovó su compromiso al principio establecido en la Constitución de la OMS, donde se reconoce que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y se refiere a los derechos humanos como uno de los principios rectores de la agenda. Los estados reconocen que para que el derecho a la salud se convierta en realidad, debe dedicarse a alcanzar universalidad, acceso, integridad, calidad e inclusión en los sistemas de salud de los individuos, familias y comunidades. Asimismo, establece que los sistemas de salud pueden ser responsables ante la ciudadanía de alcanzar estas condiciones. Entonces, como vemos, para que este goce máximo de salud
ya se establecen ciertas condiciones o ciertas características que debe tener este goce máximo de salud, como son la universalidad, el acceso, la integridad, la calidad y la inclusión de los sistemas de salud de los individuos. Igualmente, en este año se adoptó la Declaración de Buenos Aires, que es hacia una estrategia de salud para la equidad basada en la atención primaria, en la que se comprometieron a tener en cuenta los principios de la estrategia de atención primaria para estructurar los sistemas de salud para todas las personas y palabras textuales para lograr el disfrute del más alto nivel posible de salud, que es un derecho fundamental de todo ser humano. Aquí ya estamos hablando de la Declaración de Buenos Aires, se refiere a la atención primaria. En la Conferencia Sanitaria Panamericana del 2007, los Estados miembros de la OPS aprueban los objetivos estratégicos y los resultados que han de cumplir el secretario de la OPS y los gobiernos con respecto a la aplicación de los instrumentos de derechos humanos para reformar las políticas, planes, leyes y programas de salud relacionados con los grupos vulnerables. Los Estados miembros reconocieron que las convenciones, tratados y normas de derechos humanos de la ONU o la OEA ofrecían un marco conceptual y jurídico unificador de las estrategias dedicadas a mejorar la salud de las poblaciones vulnerables y ofrecían las medidas para evaluar el progreso y aclarar la rendición de cuentas y las responsabilidades de los distintos interesados directos. Como vemos, en esta conferencia sanitaria panamericana ya hay otro tema a tratar que son los grupos vulnerables en temáticas de salud y que se unifica de que todos los planes que se realicen, las leyes y programas de salud enfocados a estos grupos vulnerables tienen que hacerse con aplicación de los instrumentos de derechos humanos en temáticas de salud, que los vamos a ver más adelante. En 2008, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicaron conjuntamente un folleto informativo que aclara qué es el derecho a la salud, los conceptos erróneos más comunes sobre el derecho a la salud, la relación entre el derecho a la salud y otros derechos humanos relacionados, y las obligaciones de los estados y otras partes interesadas con relación al derecho a la salud. También se le incluirá este folleto dentro de los materiales complementarios de la lección. En 2019 empieza un plan estratégico de la Organización Panamericana de la Salud bajo el tema En pro de la salud, desarrollo sostenible y equidad. Se establece la orientación estratégica de la organización sobre la base de las prioridades colectivas de los Estados miembros y la atención centrada en los países. Se establecen los resultados que deberán alcanzarse durante el periodo 2014-2019. En el plan también se fijan los compromisos asumidos por los Estados miembros de la OPS y la Oficina Sanitaria Panamericana, por lo que sirve de base para la elaboración de los programas y presupuestos bienales necesarios para ejecutarlo. En el 2017, los líderes de salud de las Américas han aprobado un ambicioso y amplio programa para combatir las enfermedades y hacer que los sistemas de salud en sus países sean universales y sostenibles para el año 2030. La Agenda de Salud Sostenible para las Américas se toma su inspiración en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Américas. Fue adoptada de manera unánime durante la 29 Conferencia Sanitaria Panamericana, que esa semana se reunió en la sede de la Organización Panamericana de la Salud en Washington. Esa nueva agenda compromete a los países a alcanzar 11 objetivos y 60 metas, que se utilizarán para medir los progresos hacia esos objetivos. Estos van desde alcanzar la cobertura universal de salud hasta terminar con la epidemia del VIH-Sida en las Américas, todo objetivo mirando hacia el 2030.
Estos objetivos los veremos también en la próxima lección, más detalladamente vamos a ver los objetivos y lo que abarca cada uno. Y también el Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud hasta el 2025. En el Plan Estratégico de la organización se establece la orientación estratégica sobre la base de prioridades colectivas de los estados. Y también se especifican que se fija el plan conjunto con los estados miembros de la OPS, la Oficina Sanitaria, para los próximos 6 años. Este plan estratégico, principal instrumento para ejecutar la Agenda de Salud Sostenible de las Américas. Ahora vamos a ver cuál es la relación entre la salud y los derechos humanos. Hay 3 tipos de relaciones principales que se presentan entre la salud y los derechos humanos. La primera relación, que va desde la salud hacia los derechos humanos, es la repercusión positiva o negativa de las políticas, planes y leyes de salud sobre el ejercicio de los derechos humanos. El desafío es negociar un equilibrio óptimo entre la promoción y la protección de la salud y la promoción y protección de los derechos humanos. Para cumplir con este cometido es necesario que los gobiernos garanticen que las políticas, planes y leyes de salud sean consistentes con los instrumentos nacionales e internacionales vigentes en materia de derechos humanos. Por ejemplo, una prueba de salud obligatoria o la cuarentena también pueden afectar los derechos humanos. Como ven, están súper relacionados. Hoy en día está el tema de las cuarentenas obligatorias en los diferentes países que afectan muchas veces los derechos humanos porque son tan restringidas que de repente pasan a llevar o violan otros derechos humanos paralelos al derecho de la salud. Entonces, en esa parte se relacionan de cómo también los planes y leyes de salud repercuten en los derechos humanos. La segunda relación, que tiene que ver de los derechos humanos hacia la salud, implica que las violaciones o la falta de cumplimiento, desatención de alguno o de todos los derechos humanos producen un efecto negativo en el bienestar físico, mental y social. Ese efecto es real tanto en tiempos de paz como también durante los conflictos y extrema represión política. La salud de las personas se ve profundamente afectada cuando se violan sus derechos humanos. Pensemos en la tortura o el tratamiento inhumanos o degradantes, cómo repercuten estas violaciones en la salud física y mental de las personas. Y la tercera y última relación, que va, como se llama, en sinergia de un lado para otro, es la inevitable conexión entre la salud y los derechos humanos. La idea central de la salud y los derechos humanos es que ambos actúen en sinergia. La promoción y la protección de la salud exigen un esfuerzo explícito y concreto para promocionar y proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas. Además, a fin de satisfacer en mayor medida los derechos humanos, es necesario concentrarse en la salud y sus factores sociales. Es decir, el goce de la salud es necesario para ejercer los derechos humanos y al mismo tiempo ejercer los derechos humanos contribuye de manera positiva al goce de salud. Por ejemplo, el goce de la salud física y mental es esencial para ejercer el derecho al trabajo y al mismo tiempo ejercer el derecho al trabajo contribuyen de manera positiva al goce de la salud física y mental. Muchas personas que han quedado en estos momentos o de hace unos meses para acá sin empleo, una de las razones de deterioro de la salud mental ha contribuido mucho, sobre todo en esta pandemia, en las pérdidas de los trabajos. Ejemplos de la relación entre salud y los derechos humanos, como podemos ver en este gráfico, aquí tenemos en la parte del centro al derecho de la salud. Tenemos también
por este lado, las violaciones de los derechos humanos que perjudican a la salud. Por ejemplo, tenemos prácticas tradicionales nocivas. Si las personas, antiguamente cuando las personas fumaban en un espacio cerrado, fumaban en la micro, fumaban en un restaurante, que eran espacios cerrados y espacios públicos, esta práctica nociva afectaba el derecho humano de las otras personas a una vida libre de contaminación de humo. En el ejemplo de la tortura y la esclavitud, obviamente la tortura y esos tratamientos humanos degradantes afectan notoriamente, perjudican horriblemente la salud de la persona, porque la tortura puede llegar hasta el extremo de incluso amputar miembros, de dejar a la persona imposibilitada de llevar una vida normal. Y la esclavitud, con las personas que han sido esclavizadas, que han sido encerradas y obligadas a trabajar de manera más allá de sus fuerzas o capacidades, también ha traído problemas que perjudican su salud a largo plazo. La violencia contra las mujeres y niños, bueno, bien sabemos que muchas veces se han violentado mujeres en femicidios frustrados que las han dejado imposibilitadas de tener hijos, de su vista. Entonces, la violencia contra las mujeres y los niños también, que no pueden defenderse, muchas veces la violación de los derechos humanos de los niños trae consecuencias en su salud psíquica y mental durante toda su vida. Por este lado tenemos la reducción de la vulnerabilidad a la mala salud mediante la protección de los derechos humanos. Dando un ejemplo, por ejemplo, el derecho a si las personas tienen derecho a la alimentación y a la buena nutrición, van a tener buena salud, porque no va a haber personas ni desnutridas, ni personas obesas mórbidas. Entonces es importante, dentro de los derechos humanos a la alimentación y nutrición, la información y las personas, todas estas políticas y programas sociales de entrega de alimentos en los consultorios, la entrega de leche a los niños, contribuyen a la protección de su derecho a la salud. Igual que la no discriminación. También que todas las personas tengan acceso a salud sin discriminación alguna por el hecho de no tener documentos en el país donde están, también es un tema que ayuda a la no vulneración del derecho a la salud. Por este lado, la promoción o violación de los derechos humanos a través del desarrollo sanitario. A través de los derechos a participación, de no discriminación, el derecho de información, o sea, cuando a una persona se le informa sobre su estado de salud, se le informa y mantiene informado sobre los pasos que debe seguir en temas de alguna enfermedad. Por ejemplo, las personas con VIH, si no se informara, si no se orientara, en tanto para recibir su tratamiento cuando ya están enfermos, para las personas hacerse exámenes, como prevención al contagio, eso el derecho a la información es una forma de que no se violen los derechos humanos en la salud y que no se vea afectada la salud de las personas. El derecho a la intimidad de las personas, que no sea publicado su estado de salud para no tener, que no sea discriminado. Igual para no discriminar a las personas. El derecho de participación. Las personas tienen derecho a participar en la elaboración de todas las políticas y programas de salud cuando se trata de grupos específicos. La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. La definición más amplia y moderna de salud fue desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, que es: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Aquí les presento una infografía de la Organización Mundial de la Salud, donde hace una definición de salud según la OMS, habla del derecho a la salud y la promoción de la salud. La Organización Mundial de la Salud, como ya dije, define
la salud como el estado completo de bienestar físico-social de una persona, y no solo la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, dice que el concepto de salud general se compone del estado de adaptación biológico y sociocultural, el estado fisiológico de equilibrio, es decir, la alimentación, la perspectiva biológica y social, es decir, las relaciones familiares y hábitos. Estos tres componentes tiene que tener para el concepto de salud general, que para conseguir el bienestar físico-social de la persona. El incumplimiento de algún componente y el desequilibrio entre ellos nos llevaría a la enfermedad, y siempre con una triple asociación: huésped, que es el sujeto, el agente, que es el síndrome, y el ambiente, que son los factores. Habla también del derecho a la salud, que dice que considera el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, que esto incluye el acceso a los servicios de salud de calidad. Por eso se debe promover una cobertura sanitaria universal, la libertad de que cada persona pueda controlar su salud y su cuerpo sin injerencias, el derecho a que todas las personas tengan la misma oportunidad de poder alcanzar el grado máximo de salud sin discriminación. Hoy en día, sin embargo, en las zonas más desfavorecidas del mundo no cuentan con los servicios mínimos de atención sanitaria, y más de 100 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza y con graves riesgos de sufrir todo tipo de enfermedades. Bueno, se ha visto a raíz de la pandemia que muchos lugares, muchos países que no tienen los recursos, por ejemplo, no se han podido abastecer de los ventiladores mecánicos, que es un recurso vital hoy en día a raíz de la pandemia. Solo los países con recursos han podido adquirirlo. Ha sido una verdadera guerra a nivel internacional. Imagínense esos países pobres que no han podido adquirir este soporte de vida, que ha sido lo principal en esta pandemia. Y hablan de la promoción para la salud. Dice que la OMS realiza campañas, conferencias y programas dirigidos a promocionar la salud mediante la educación, la información y la prevención. En los países menos desarrollados se realizan campañas para reducir la muerte de niños menores de 5 años, que todavía hoy ronda los 3 millones, con causas prevenibles y tratables. Y en los países más ricos, las campañas se dirigen sobre todo a la promoción de hábitos saludables. Esta definición es el resultado de una evolución conceptual que surgió en reemplazo de una noción que estuvo durante mucho tiempo, que presumía que la salud era simplemente la ausencia de enfermedades biológicas. Con esta definición, la OMS ha contribuido a desarrollar el concepto de salud más allá de una perspectiva limitada que se basa en la biomedicina y patología, y se ha enfocado en el bienestar, que es un concepto mucho más positivo, mucho más amplio, también al incluir la dimensión mental y social del bienestar. La OMS amplía radicalmente el alcance de la salud, porque antes se refería solo a la parte corporal y no incluía la dimensión mental y social como temas de salud. Y como resultado, el papel y la responsabilidad de los profesionales de salud y su relación con la sociedad en general. Como pueden ver, el concepto moderno de salud no solo incluye y va más allá de los servicios de la salud para abarcar una sociedad de dimensiones más amplias en cuanto al bienestar de los individuos y de la población. Además, habla de las responsabilidades de los estados. Las responsabilidades del Estado, que deben incluir garantizar el acceso a la salud. El preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud identifica el alcance ampliado de la salud y establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica social, y que los gobiernos son responsables de la salud de su pueblo, que únicamente puede lograrse al proporcionar medidas adecuadas, sociales y la salud. Entonces vemos cómo la OMS no solamente da una definición de salud, sino que amplía y le da el grado máximo a la salud, considerándolo como un derecho humano.
¿Cómo se relaciona la salud pública con la salud? Bueno, debemos comenzar analizando la forma en que la salud pública se la relaciona a través de su objetivo. El objetivo de la salud pública está súper definido, que es la promoción de la salud, subrayando la prevención de enfermedades, discapacidad y muerte prematura. Se ha establecido que la salud pública garantiza las condiciones para que la población goce de buena salud. Desde el punto de vista de la salud pública, aunque la disponibilidad de atención médica y otros cuidados de la salud sean una de las condiciones esenciales de la salud, no por ello esta disponibilidad es sinónimo de salud. Solo un pequeño fragmento de las diferencias existentes con relación al estado de salud entre las poblaciones puede ser atribuido a la atención de salud. Los servicios de salud son necesarios, pero no son suficientes para la salud. Entonces, es una parte de lo que es la salud como concepto. Los servicios de salud son necesarios, pero no son suficientes para la salud. Hay que tener otros elementos. Ahora vamos a ver los instrumentos pertinentes de derechos humanos, las fuentes pertinentes, perdón. Como vimos en el módulo 1, hablamos de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Hablamos del sistema universal, que son las Naciones Unidas, y de los sistemas regionales, que en este caso para nosotros es la Organización de Estados Americanos. Pues bien, no existen, si bien vimos que existían convenciones, tratados y protocolos para puntos específicos como para el derecho de las mujeres, para el derecho de los niños, etcétera, no existe una convención, tratado o protocolo que se dedique exclusivamente a la salud. Pero algunos instrumentos de la ONU y a nivel regional sobre los derechos humanos protegen el derecho a la salud y otros derechos humanos relacionados con la salud física y mental. Tanto en el sistema universal como regional, tienen un cuerpo importante de instrumentos legales que puedan destinarse a proteger el derecho a la salud y otros derechos humanos relacionados con los grupos vulnerables. Algunos de estos instrumentos, convenciones, tratados, protocolos o pactos, los cuales son jurídicamente vinculantes, que los han ratificado, es decir, obligan a adoptar ciertas medidas. Estas organizaciones, cuando todos los países firman estas convenciones, se obligan legalmente a adoptar las medidas que establece esa convención, tratado o protocolo. Y estos instrumentos se llaman vinculantes, son jurídicamente obligatorios para los estados que los ratifican. Y hay otros instrumentos que no son vinculantes, ya que se pueden utilizar de otra manera, que lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver los instrumentos vinculantes de la ONU, del sistema universal que abarca a todos los países del mundo. Los instrumentos vinculantes de derechos humanos más importantes son la Carta de las Naciones Unidas, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todos estos instrumentos también van a estar dentro del material disponible del curso. Y vamos a ir uno por uno. La Carta de las Naciones Unidas se firma en 1945 y este instrumento establece que uno de los propósitos de la ONU es lograr la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Cada uno de estos instrumentos vamos a ir leyendo la parte que tiene que ver o que se puede aplicar al derecho de la salud. La Constitución de la OMS establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica social. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que dijimos que había sido
existía desde 1966, los Estados miembros de la ONU adoptan el pacto, ¿ya?, para proteger los derechos humanos estrechamente relacionados con el derecho a la salud, como la prohibición de experimentación médica o científica sin el consentimiento informado de los individuos, a fin de proteger la vida e integridad personal de los seres humanos en el campo sanitario. También tenemos el Pacto Civil de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ustedes se acordarán que en el módulo 1 vimos que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como ambos pactos conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos. En este Pacto de Derechos Económicos, los Estados miembros adoptan el pacto y en este incluye disposiciones más específicas con respecto al derecho a la salud en el contexto de lo que hoy en día se denomina los determinantes económicos y sociales de la salud. El tratado establece el derecho de toda persona al disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental, que es protegida en su artículo 12 y se conoce como el derecho a la salud. Entonces, aquí ya hablan del derecho a la salud. También la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es de 1979, establece medidas específicas para eliminar la discriminación contra la mujer en el campo de la salud, a fin de asegurar, sobre la base de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a los servicios de salud, incluso aquellos sobre planificación familiar. La Convención de los Derechos del Niño, que se adopta en 1989, este instrumento se refiere a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los niños, incluso el derecho de los niños con discapacidad para recibir atención médica especial, el derecho de los niños al disfrute del más alto nivel posible de salud y el derecho a una revisión periódica del tratamiento que se administra por razones físicas o mentales de los niños institucionalizados. Muchas veces se han hecho convenciones o seminarios al respecto de cómo está Chile en el cumplimiento de estos derechos, que a veces nosotros estamos al debe. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 tiene una dimensión de desarrollo social y económico explícita. Reafirma que las personas con discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos, incluso del derecho a la salud, habilitación y rehabilitación en la comunidad. Esto está en los artículos 25 y 26. Estas personas deben tener acceso a los servicios de salud y programas gratuitos o económicos que brindan a las personas incluso en las áreas de salud sexual y reproductiva y programas de salud pública dirigidos a la población. En cuanto a estos instrumentos vinculantes, o sea, legalmente vinculantes, que Chile ha ratificado y que está obligado a cumplir y poner en práctica, están los instrumentos regionales, como la Carta de Organización de Estados Americanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se llama Protocolo de San Salvador, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En la Carta de la Organización de los Estados Americanos señala que los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. Con respecto a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que se adopta en 1969, establece un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos civiles y políticos esenciales que están estrechamente ligados al derecho a la salud. El Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagra disposiciones más específicas con respecto al derecho de la salud, dentro de lo que hoy día se denomina los determinantes económicos y sociales a la salud. El protocolo establece que toda persona tiene derecho a la salud extendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar
físico, mental y social. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de 1999, este documento propone la prevención y eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad y promueve su total reintegración a la sociedad, que obviamente eso incluye su derecho a salud. Y por último tenemos la Convención Interamericana como fuente pertinente de derechos humanos para la prevención, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de 1994, donde concede a todas las mujeres el derecho a una vida sin violencia, incluso violencia sexual, tanto en el ámbito público como en el privado, así como los deberes de los estados. También estipula que toda mujer tiene derecho al goce y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Y en este punto, cuando hablamos de una vida sin violencia, incluso la violencia sexual, es el Estado el que se tiene que hacer garante de la protección de estos derechos. Por eso, hoy en día hay todos estos grupos feministas, ONG, que luchan porque el Estado debe proteger, debe estipular la protección de todos los derechos humanos de las mujeres, porque nosotros, como el Estado chileno ratificó esta convención y en ese sentido es jurídicamente vinculante, está obligado legalmente a cumplir con lo que ratificó. Existen fuentes pertinentes de derechos humanos relacionados con la salud, desde el sector universal de protección, que no son vinculantes, que son declaraciones, recomendaciones, normas, directrices técnicas internacionales y regionales sobre derechos humanos de organismos especializados y que no son legalmente vinculantes. O sea, el hecho de que estos organismos emitan estas recomendaciones no son vinculantes ni obligan legalmente a los estados. Pero estos instrumentos se pueden usar para interpretar las disposiciones de los tratados vinculantes, porque muchas veces los tratados tienen una norma que queda muy como ambigua y hay muchas interpretaciones. Entonces, estos organismos dentro de las Naciones Unidas se encargan de darle una interpretación más al detalle. Estos organismos en las Naciones Unidas son la Asamblea General, que emite estas declaraciones, recomendaciones y normas, el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y los comités establecidos por los tratados de los derechos humanos, como por ejemplo el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Como se acordarán, les dije que cada vez que se celebra un tratado, se nombra o se establece un organismo que se llaman comités de tratados y cada tratado tiene su propio comité. Estos comités en ciertas ocasiones establecen declaraciones, recomendaciones sobre puntos específicos del tratado en cuestión. Y también están los organismos especializados como la OMS, que también da directrices técnicas internacionales sobre qué hacer en casos determinados. Por ejemplo, ahora en caso de la pandemia, ha establecido varias directrices a seguir para que sigan los diferentes países, y que no son legalmente vinculantes, pero sí se deben seguir para proteger la salud de las personas. En cuanto a los instrumentos no vinculantes de la OEA, a nivel regional, emiten estos, ¿cómo se llama? Estas directrices, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud. También formula instrumentos no vinculantes. ¿Se acuerdan que hablamos que la Organización de Estados Americanos estaba dividida por la Comisión Interamericana y por la Corte Interamericana? Bueno, la Comisión Interamericana
establece o de repente formulan opiniones sobre temas específicos, pero que obviamente no son vinculantes legalmente para los países. Pero se pueden utilizar, insisto, como guía para la formulación, para la revisión de políticas, planes y leyes relacionados con la salud, y son también útiles para cuando se va a reestructurar servicios de salud, cuando se van a establecer políticas públicas para sectores vulnerables, cuando se van a establecer políticas en salud y derechos humanos en los países. Es necesario seguir estas directrices. Y una de las cosas que no está dentro del programa de este curso, pero que yo lo quise hacer notar, es la declaración de Alma-Ata. La declaración de Alma-Ata fue realizada en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud, en Alma-Ata, en Rusia, en 1978. En este marco, la comunidad internacional, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, se reunieron para sentar las bases de una salud para todas y todos al año 2000, con tal de enfrentar las profundas inequidades económicas y sociales que se vivían en aquella época. Supuso un antes y un después en el paradigma de la salud global, y que ninguna resolución de las Naciones Unidas ha llegado a plantearse un reto de tal envergadura en las décadas sucesivas. La declaración de Alma-Ata aspiraba a la salud para todos para el año 2000, a través de un enfoque de atención primaria a la salud integral, que debía constituir la pieza angular de los sistemas de salud. Esta visión, adelantada a su tiempo, huía de sistemas demasiado hospitalocéntricos y medicalizados y proponía una medicina quizás más social, con una serie de elementos clave que tenían sentido en medio de ese tiempo que se vivía la Guerra Fría y que hasta hoy en día continúan vigentes, como son la cooperación y la paz mundial, un nuevo orden económico mundial, un reconocimiento a los determinantes sociales de la salud, el necesario involucramiento de otros sectores en la promoción de la salud, también la participación comunitaria en la planificación, implementación y regulación de la atención primaria de salud, la equidad de la salud como resultado indiscutible del enfoque de derechos. Si bien diversos marcos teóricos descriptivos continuaron por esta línea, como por ejemplo la Carta de Ottawa de 1986, Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, la realidad en que la implementación de la atención primaria de la salud, especialmente en los países menos adelantados vinculados a la ayuda al desarrollo, tomó un camino diferente. Haciendo programas enfocados a enfermedades específicas, por ejemplo, la malaria, la tuberculosis, con un enfoque selectivo, atención primaria dirigida a intervenciones básicas y concretas basadas en tecnologías asequibles y coste efectivas a corto plazo. También los resultados de estas intervenciones se sintetizaron en los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron hasta el 2015, que fueron realmente espectaculares y hubo un avance significativo, tanto en la mortalidad infantil como la materna, se redujeron aproximadamente la mitad, o también los números de infectados por VIH disminuyó un 40%, salvo algunas excepciones. La mala noticia es que a pesar de todos estos avances, en el progreso fue desigual y la inequidad aumentó, dejando, por ejemplo, a grupos vulnerables excluidos del acceso a servicios básicos de salud. Pero hoy en día, la esencia de las declaraciones de Alma-Ata se han incluido los objetivos del desarrollo sostenible, la salud y el bienestar a lo largo del ciclo vital, incluye tanto la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas como crónicas, los principales factores de riesgo ambientales, que estaban incluidas en ninguna otras metas, las metas de salud materno-infantil y salud sexual y reproductiva, o el acceso a medicamentos, vacunas y tecnologías sanitarias. Además, la Organización Mundial de la Salud insiste en que la cobertura universal de salud debe ser el principio catalizador del resto que garantice una mayor equidad de la salud. Entonces, seguimos vinculando estos principios de Alma-Ata a lo que existe hoy en día. Después de 40 años
de la Declaración de Alma Ata, estos valores y principios de atención primaria de la salud se incluyen en el derecho a la salud: la equidad, la solidaridad, la justicia social, la participación, la acción multisectorial, entre otros, han constituido la base de muchos mandatos de la Organización Panamericana de la Salud y han guiado la transformación de los sistemas de salud en nuestra región. Las repercusiones positivas de la atención primaria de salud sobre la reducción de mortalidad, morbilidad y las inequidades en materia de salud son bien conocidas. Entonces, estos principios, después de esa fecha, hubo como un antes, un después en salud, y todo lo que se ha hecho, los mandatos de salud de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de Salud, los diferentes encuentros que se han hecho han sido basados en estos principios. Después de 40 años, la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud se celebró nuevamente en Astana, ya en el 2018, y se aprobó una nueva declaración que enfatiza el papel fundamental de la atención primaria de salud en todo el mundo. La declaración tiene como objetivo reorientar los esfuerzos de la atención primaria de salud para garantizar que todos y todas, en todas partes, puedan disfrutar del más alto nivel de salud. 42 años del objetivo propuesto por este encuentro, nos enfrentamos a nuevos desafíos y preguntas respecto a la atención primaria y su rol estratégico en el desarrollo de la salud y su intrínsecamente vinculación con lo social, lo comunitario, las formas en las cuales entendemos el desarrollo de la salud. Así entonces, a pesar de los avances, actualmente podemos advertir que las inequidades económicas y sociales se manifiestan de otras formas y las introducimos en aquello. Podemos hacer y ahora les dejo una reflexión. ¿Es actualmente la salud un derecho universal? ¿Cuál es el rol que juega la ciudadanía en torno a la salud? ¿Cuáles son las brechas que presenta la atención primaria de salud para lograr el objetivo de la declaración? Bueno, junto a esta y otras preguntas, les dejo para que reflexionen entre ustedes, reflexionen si verdaderamente se están aplicando y si son pertinentes, ¿cómo se llama? Hoy en día, si se han logrado estos objetivos en la salud de las personas. Y con esto terminamos la segunda lección del módulo 1. Nos vemos en la lección 3.